Imagina estar en una sala de cine en 1931 y que de pronto la pantalla hablara. Eso pasó con Santa, la primera película sonora mexicana. El audio era imperfecto, pero el público lo vivió como magia. Aquella revolución abrió paso a estrellas como Jorge Negrete y María Félix, y dejó en el olvido a los actores mudos que no lograron sobrevivir al cambio. Quédate, porque este salto no solo cambió al cine, cambió la historia de un país entero. Lo curioso es que Santa ni siquiera se filmó en México. En ese tiempo, aquí no había la tecnología necesaria, así que el productor Gustavo Sáenz se llevó todo a Hollywood. Allá, con técnicos gringos y equipo prestado, pero con actores mexicanos, nació la primera película sonora nacional. Es como si el cine mexicano hubiera tenido que aprender a hablar fuera del país. La protagonista fue Lupita Tovar. Apenas tenía 21 años y después la llamarían la novia del cine sonoro. Su voz y su presencia en la pantalla impactaron al público. La historia era fuerte, basada en la novela de Federico Gamboa. Contaba la vida de una joven seducida y abandonada que terminaba en la prostitución. Para la gente de la época, acostumbrada a gestos exagerados del cine mudo, escuchar a una mujer llorar, gritar o susurrar en la pantalla fue algo que los dejó helados. El estreno fue un boom. Los periódicos anunciaban: el cine que habla llega a México. Y los boletos costaban más caros porque adaptar las salas con bocinas había sido carísimo. Aún así, la gente hacía fila por horas solo para escuchar esa novedad. Imagínate, pagar más caro para escuchar una voz que salía de la pantalla, cuando toda la vida el cine había sido puro silencio con piano en vivo. Y lo mejor, durante décadas se pensó que la película estaba perdida. No fue hasta los años 80 que alguien encontró una copia y la restauró. Eso convirtió a Santa en un tesoro rescatado de la historia, la película que literalmente le dio voz al cine mexicano. El salto al cine sonoro en México no fue casualidad ni rápido. Mientras en Estados Unidos, The Jazz Singer, en 1927, deslumbraba al mundo como la primera cinta hablada, en México el tema era un sueño costoso y complicado. La tecnología necesaria no existía en el país. Había que traer micrófonos, cámaras y sistemas de grabación desde el extranjero. Fue el empresario Gustavo Sáenz de Sicilia quien se arriesgó a invertir en el proyecto, convencido de que México podía entrar en la era del sonido. Para realizar las primeras películas sonoras, se importó un sistema de sonido Movitone desde Estados Unidos, lo que significó una inversión enorme y una logística complicada. Las salas tenían que adaptarse con altavoces y amplificadores que no siempre funcionaban correctamente. Aún así, el estreno fue un acontecimiento nacional y las funciones se llenaban de curiosos que querían comprobar con sus propios oídos la nueva maravilla. La industria entendió que ya no había marcha atrás. El cine mexicano había entrado en una nueva era. Ver cine con sonido en esos años no era como escuchar una película actual. El sonido estaba lleno de fallas. Los altavoces producían eco. Los micrófonos captaban hasta el roce de la ropa y a veces las voces se perdían entre ruidos metálicos. Había salas que no estaban preparadas para la nueva tecnología y usaban equipos improvisados, lo que hacía que cada función sonara distinta. A pesar de esas limitaciones, para el público fue un acontecimiento inolvidable. Los periódicos de la época registraron reacciones de asombro. Espectadores que se levantaban de sus asientos para buscar de dónde salía la voz, y quienes aseguraban que era un truco. Otros simplemente lloraban de la emoción al escuchar a los personajes hablar por primera vez. En ciudades pequeñas donde la novedad tardó en llegar, se contaban historias de personas que viajaban horas solo para ver aquel cine que hablaba.
Por primera vez, el cine se convirtió en un espectáculo completo, donde imagen y sonido se unían para crear una experiencia que parecía mágica. México había descubierto la voz del cine, y esa voz ya no se iba a callar. En cuestión de pocos años, México pasó de depender del cine extranjero a crear una industria con voz propia. La llegada del sonido impulsó la construcción de grandes estudios como Clasa Films, Azteca y más adelante Churubusco, que se convirtieron en el corazón de la producción nacional. Con esta nueva etapa surgieron géneros que aprovecharon al máximo el poder de la voz y la música. El cine ranchero, con canciones interpretadas por Jorge Negrete y Pedro Infante, se volvió símbolo de identidad mexicana. Las comedias musicales llenaban las salas con ritmos populares, mientras que las películas dramáticas cobraban más fuerza gracias a diálogos intensos y actuaciones que dependían tanto de la entonación como de la expresión. El cambio también transformó la relación del cine mexicano con el mundo. Películas habladas en español comenzaron a exportarse a toda Latinoamérica, donde el público las recibía con entusiasmo. México se convirtió en uno de los principales productores de cine en lengua española, disputándole espacio a la poderosa industria de Hollywood. Y mientras nuevas estrellas nacían, otros actores del cine mudo quedaron relegados. La voz se volvió un filtro implacable. Quienes no podían adaptarse desaparecieron, y quienes brillaban con canciones y diálogos se convirtieron en referentes culturales. Ese proceso no solo fortaleció la industria, sino que dio paso a lo que después sería conocida como la época de oro del cine mexicano, una de las más importantes en la historia cultural del país. El cine sonoro en México no fue solo una novedad técnica, fue el inicio de una identidad cultural que todavía hoy reconocemos. Y lo más importante, el público se identificó con su propio idioma, con su propio acento y con historias que reflejaban la vida mexicana. A nivel social, el cine se convirtió en un ritual compartido. Ir a ver una película no era solo entretenimiento. Era escuchar, por primera vez, cómo sonaba un país en la pantalla grande. Cada función llenaba salas, unía familias y creaba recuerdos que todavía se cuentan en anécdotas de abuelos y padres. Lo que en 1931 comenzó como una apuesta arriesgada, con micrófonos rudimentarios y altavoces con eco, terminó siendo el punto de partida de la época de oro del cine mexicano, una etapa que marcó a generaciones enteras y dejó huella en la cultura mundial. Así fue como México, por primera vez, escuchó cine con voz propia. Hasta aquí este video. Si te gustó, no te olvides comentar, compartir y dejar un likeazo. Nos vemos en otro video con otra historia de antes.